Estimada audiencia, mi nombre es Byron Renato Varillas, soy profesor de la Cátedra de Sociología, sociólogo. En esta oportunidad quiero presentar al doctor Luis Bonilla, también sociólogo y profesor de la Cátedra de Sociología de la Universidad Estatal a Distancia, quien nos va a compartir el tema de la canasta básica, una visión sociológica. Estoy seguro que este abordaje que nos va a hacer el colega Luis Bonilla es un abordaje sociológico sobre ese tema que es candente y muy sensible para la población en general, ¿verdad? Va a ser de mucha utilidad para complementar el análisis que ustedes tendrán que hacer como estudiantes y que será desarrollado como parte de la asignatura Perspectivas Sociológicas de la Realidad Costarricense. Los dejo entonces con el doctor Bonilla y gracias. Muy bien. Buenas tardes, estimados estudiantes. Gracias al compañero Byron Varillas que hizo esta presentación. Y vamos a empezar a compartir pantalla para comenzar a dar algunos elementos que consideramos importantes, por lo menos básicos, porque este tema es bastante amplio. Hay mucha información y hemos hecho alguna selección de cosas porque el tiempo que tenemos es bastante corto. Le hemos puesto entonces el análisis de la canasta básica alimentaria de Costa Rica y una visión sociológica. Un primer elemento que hay que tomar en cuenta para esto es que el tema de la canasta básica alimentaria tiene un antecedente desde hace un buen rato. Nació prácticamente en una época de crisis, ¿verdad? Crisis económica en los años 80, que además era una crisis internacional. Esto nos sirve para un poco entender la preocupación que había en esa época para pensar cómo al menos ordenar y asegurar la protección alimentaria, pensando en los sectores más vulnerables. Así nace esa perspectiva de la canasta básica alimentaria por medio de una encuesta nacional de ingresos y gastos que realiza el INEC allá por el año 1987-1988. En ese momento, como apoyos técnicos, podríamos decir, el INEC contó con la colaboración de la sección de vigilancia nutricional del Ministerio de Salud, ¿verdad? Que es muy importante al tratarse de un tema alimentario. Y por otro lado, la asistencia técnica de la Comisión Económica para América Latina. Digamos que ahí estarían como los apoyos institucionales, pero muy fundamentales en este caso, ¿verdad? El Ministerio de Salud, porque en esa, digamos, en esa parte de la vigilancia nutricional, pues tenía un papel central, y la CEPAL por ser un organismo de la ONU para toda América Latina y que vela de algún modo por los temas del desarrollo, el subdesarrollo latinoamericano. Bueno, algunos requisitos técnicos que se previeron o se tomaron en cuenta. Uno es que el requerimiento de calorías del individuo promedio, el otro es el grupo de hogares de referencia. En este caso, el grupo de referencia era el 30% de hogares más vulnerables del país. Entonces, como entenderán, esto está conectado con una realidad nacional de aquellos sectores más postergados del desarrollo.
Y otro elemento es el aporte calórico que debe tener una canasta básica alimentaria. Y ahí estaba, digamos, el aporte del Ministerio de Salud, un poco velando por el equilibrio que debe tener esa canasta básica. En términos puntuales, podríamos decir que eh, o sí hay como dos canastas básicas, por decirlo así. Hay una división metodológica para la zona urbana que debía tener una cantidad de calorías, es con lo que empezó a funcionar la canasta básica, de 2.230 calorías. Y para la zona rural, 2.316 calorías. Como verán, entonces ahí empieza a hacerse una distinción geográfica para darle viabilidad a la canasta básica alimentaria. Entonces, sin embargo, a partir de 2010 se va a empezar a hablar de una nueva canasta básica. Entonces tenemos dos momentos, los 80, 87, 88, hasta el 2010, digamos, teníamos una canasta básica orientada por ese consumo de calorías para la urbana y para la zona rural. Pero a partir del 2010, para el sector urbano, el número de calorías que se estimó fueron 2.184 y en la zona rural 2.258. Como verán, se nota una disminución en el número de calorías. Y eso uno lo puede suponer por los criterios técnicos que utilizó el Ministerio de Salud, en vista de que los años 80 se distancian bastante del 2010 y donde han habido patrones de cambio cultural, ¿verdad? En la sociedad, influencias culturales como el tema de los alimentos y todo eso, el consumo de grasa, digamos que vino modificándose esa estructura de la canasta básica para irla poniendo en función de los nuevos tiempos, podríamos decir. En cuanto al número de alimentos, tenemos que la canasta básica urbana, la vieja, ya sabemos que estamos hablando de los 80, en 2010, tenía un total de 44 alimentos. Y vean ustedes que la nueva ya aparece, a partir del 2010 se va a empezar a hablar de una canasta básica urbana de 52 alimentos. En el caso de la canasta básica alimentaria rural, la vieja tenía 37 alimentos y la nueva 44. Digamos que siempre va la canasta básica rural con menor cantidad de alimentos. En la canasta básica urbana podemos ver que salieron entonces 8 alimentos y a su vez entraron 16 nuevos alimentos. Eso es interesante, ¿verdad? Ver esa dinámica en la composición alimentaria, la canasta básica, salen unos alimentos y entran otros. Revisando por ahí algunos datos que aquí no había espacio para integrarlos por el tiempo, vimos que salieron algunas grasas, el salchichón, recuerdo, y otros por ahí, que son alimentos asociados o los embutidos asociados más a patrones de consumo sumamente de altas calorías, ¿verdad? Y con potencial de desarrollar enfermedades. Incluso se habla de la incidencia que pueden tener en el cáncer el consumo excesivo de embutidos. De ahí que tenga sentido que el Ministerio de Salud, que asesora al INEC en esta composición de la canasta básica, haya considerado esta salida de algunos alimentos de la canasta básica. Obviamente otro es el patrón cultural que la gente tiene, o por la cuestión de ingresos, que siga consumiendo el salchichón y los embutidos, ¿verdad? Lo cual es entendible. Eso cuesta. Por más que haya norma, la cultura se va a imponer y dura más para poder superar este tipo de consumos alimentarios no saludables. Bien, y en la rural
podemos ver que salieron 6 alimentos y entraron 11 alimentos nuevos. Entonces, cuando uno tiene todo este compendio de información y datos, la pregunta de la sociología es, bueno, ¿y cómo entender todo este fenómeno, este hecho social, podríamos decir, parafraseando a Durkheim, que ocurre en el país y qué categorías sociológicas podemos trabajar? Entonces a mí se me ocurre de entrada proponerle, por ejemplo, la mirada de la estratificación social, de la sociología estructural funcionalista, donde ustedes pueden hacer acopio de algunos conceptos, considerando que la estratificación social pues significa como una sociedad jerarquizada con estratos eh, que tienen comportamientos y sistemas de recompensa diferenciados, pero que también pueden estar asociados al tema de clases, etcétera. Y ahí ustedes podrían, a la hora de hacer el ejercicio, entrar a considerar esos aspectos. Aquí en el libro, por ejemplo, en la página 110, pueden encontrar ya una primera aproximación apenas sobre esto de las jerarquías de los estratos sociales y que tiene una implicancia, nos dicen los autores, del acceso diferencial al poder que tienen cada uno de esos estratos. Esas diferencias de acceso al poder tienen que ver con conocimiento, o en este caso de clases trabajadoras precarizadas, podríamos hablar de capacitación, de acceso a capacitación que tienen para acceder a mejores puestos de trabajo o empleos de calidad y mejorar sus ingresos. Pero también puede ser con aspectos de simbólicos, de riqueza o de propiedad de medios de producción, en el caso de la teoría marxista, ¿verdad? Que explica de mejor forma el tema del acceso o de la propiedad, mejor dicho, de los medios de producción. Todo eso genera estratificación en una sociedad y todo eso podría ayudar a explicar esta manera de estructurar la canasta básica en el país. Pero también podríamos agregar otras categorías de esa escuela estructural funcionalista como los valores, donde podríamos estar hablando de los valores de las personas. Se supone que las personas de la ciudad tienen algunos valores diferenciados que ponen en perspectiva más que lo que ocurre en las zonas rurales. Digamos, la disponibilidad de recursos, la disponibilidad al consumo, o el consumo, el consumismo, que puedan tener algunas esferas de las clases sociales más pudientes en las zonas urbanas, es propenso para que tenga comportamientos de consumo pues muy variados, algunos hasta muy sofisticados con respecto a lo que puede ocurrir en una estructura rural. De ahí que el tema de los valores, la cultura que han heredado de los comportamientos urbanos, pues los hace propensos a tener otra manera de consumir y de comer, ¿verdad? Etcétera. Entonces ahí pueden encontrar ustedes aportes en esa línea de cómo trabajar también desde la perspectiva de la canasta básica el tema de los valores, los valores de una cultura urbana y los valores de una cultura rural. Bien, vamos a ver, intentar presentar otra. Y aquí tenemos esta otra filminita que nos va a seguir ayudando a comprender los hogares en pobreza extrema y su vínculo con la canasta básica alimentaria.
Bueno, aquí vean que tenemos algunos conceptos también que tomamos de la encuesta de hogares y ellos hablan o proponen una categoría que la llaman hogares en pobreza extrema, para que empecemos a vincularlo con la canasta básica alimentaria. Entonces, estos hogares en pobreza extrema, su ingreso per cápita es igual o inferior al costo per cápita de la canasta básica alimentaria, ¿verdad? Que para junio del 2023 se estimó en 62.635 colones. Bueno, un primer elemento, tal vez por aquello de las dudas con el concepto, eso del costo per cápita, lo que quiere decir que esos ingresos es el ingreso familiar, ¿verdad? Dividido por el número de miembros de la familia. Eso es lo que daría ese costo per cápita, según la encuesta, ¿verdad? Para junio del 2023, que se estimó en 62.635 colones para las zonas urbanas y un ingreso per cápita igual o inferior al costo de la canasta básica, ¿verdad? Para las zonas rurales de un valor de 51.930 colones. Esa es una primera categoría. Luego aparece otra que se llama hogares en pobreza no extrema, o lo que algunos solo llaman hogares en pobreza. Pero aquí se agrega el calificativo de no extrema, con un ingreso per cápita igual o inferior a la línea de pobreza, ¿verdad? Pero superior al costo per cápita en la canasta básica alimentaria o línea extrema de pobreza. Bueno, lo que podemos ver, se nota, ¿verdad?, que son, digo yo, apenas diferencias conceptuales, nociones diferenciadas entre hogares en pobreza extrema y hogares en pobreza no extrema, donde estas diferencias poco reales, llamo yo, porque no son muy notorias, no tienen un mayor peso en esa línea, para referirse a esa tenue línea más bien divisoria entre estratos diversos. Se van ampliando la estratificación social por pequeñas diferencias, ¿verdad? A veces poco sustantivas. Y eso significa de cómo tratamos en una sociedad como la que vivimos y desde un enfoque de la estratificación social funcionalista, podríamos decir, de cómo dividir la sociedad para por lo menos hacer diferencias, aunque no sean tan visibles para la gente, entre los consumos diferenciados y los gastos y los ingresos diferenciados que tienen las personas en este momento. Pero al final de cuentas, digo yo, todos los que forman parte de hogares en pobreza extrema y hogares en pobreza no extrema, en realidad constituyen sectores sociales muy precarizados, ¿verdad? Que además cumplen una función social para, digamos, sostener el equilibrio de un sistema social que busca mantener pues la armonía de la sociedad. Vista desde la teoría estructural funcionalista, entonces estos sectores, estos esfuerzos institucionales por crear canasta básica y hogares en pobreza extrema y otros en no extrema, lo que daría cuenta es de ese esfuerzo por crear gradas sociales, por decirlo de un modo, que permita a la gente verse como diferente al otro, pero en realidad para mantener una estructura de una sociedad que no colapse, que no pierda el equilibrio y la armonía social, que era el planteamiento fundamental del sociólogo estadounidense Taco Parson. Ahora, agreguemos otra categoría para aunar a este
a este análisis que hace la encuesta de hogares. Habla de los hogares no pobres por línea de pobreza. Y ustedes pueden notar ahí cómo el ingreso per cápita que tienen estos hogares no pobres ya les permite más bien cubrir necesidades básicas alimentarias y lo que llaman ellos, los técnicos del INEC, no alimentarias. Entonces aquí hay una distinción metodológica muy importante para entender la canasta básica, que estamos hablando de sectores que ya están por encima de la canasta básica. En términos de quintiles, revisando la información, podríamos estar por ahí en el tercer quintil. Estos dos que hemos visto podrían andar ahí en el primer y segundo quintil, tal vez con otros elementos más de la estructura de la informalidad laboral, pero aquí podríamos estar tentativamente, ¿verdad? Hablando de el tercer quintil de la economía, podríamos decir, porque vean que los ingresos que tienen son de 129.038 colones para la zona urbana y 99.537 en la zona rural. Y que en realidad también es una cosa bastante precaria porque no llega ni al salario mínimo. Entonces, después yo analizaba, en realidad quizás no estén ni en ese tercer quintil, sino que estarían también formando parte de esa estructura de los primer y segundo quintil, donde están las mayorías, ¿verdad?, de personas con ingresos bajos. Bueno, y entrando otra vez a la mirada sociológica, de lo que pensamos es que esta estructuración que se hace en la canasta básica, en realidad es una construcción social de la realidad en lo cultural, donde la comida, nos dice una autora por ahí que revisaba, no satisface solo necesidades de comer o de alimentarse. También se aprenden normas, también se aprende conductas sociales para participar en la vida social. Ahí se cita, por ejemplo, a Med y a Simmel, sociólogos de gran trayectoria. De manera que podríamos decir que la alimentación también implica un proceso de socialización y estatus, es decir, visto en las culturas desarrolladas de países ricos o las estructuras de más alto nivel en la sociedad costarricense, pues hay todo un ritual a la hora de planificar una cena, de despedida soltera, etcétera, de cumpleaños, y hay toda una visibilización del estatus que tienen ciertas familias para consumir en ciertos lugares, ¿verdad? Y con ciertos precios. Todo eso entonces constituye, desde otra mirada de la sociología, una construcción social y cultural que alimenta o abona a mantener un sistema social con diferentes estratos sociales que ayudan a dar cuenta de la complejidad de nuestras sociedades, de que unos tienen posibilidades de participar de procesos de socialización y construcción social muy particulares, de ciertos niveles sociales, y otros, ¿verdad?, como estas estructuras más precarizadas que apenas pues dedican los recursos a las necesidades básicas alimentarias. Ya la parte no alimentaria, que realmente el INET no lo define, eso es una falencia, ¿verdad? Yo anduve buscando en muchos textos y no dicen qué es necesidades básicas no alimentarias. Entonces hay que irse, digamos, a buscar otras literaturas. Por ahí medio encontré algo de cercano, pero que quizás, no sé si ayude a aproximar, de Max Neff, un famoso autor chileno que trabaja en la parte ambiental, de necesidades también
eh, sociales, ambientales. Él trabaja mucho ese tema, como que es biólogo él, entonces da una aproximación que por ahí me encontré y él ve las necesidades humanas, más bien las llama satisfactores, pero habla muy rápidamente de subsistencia, de protección, de afecto. Digamos que subsistencia estaría en necesidades básicas alimentarias, pero ya cuando hablamos de protección, afecto, entendimiento, participación, creación y de ocio e identidad, ya estaríamos hablando de lo que podrían ser satisfactores, según su lenguaje, de necesidades básicas no alimentarias. El INET ahí sí realmente falla, se queda corto porque no explica. Y eso habría que verlo cómo lo aplicarán metodológicamente en las encuestas de hogares, ¿verdad? Que quizás por la búsqueda muy, algo no tan exhaustivo que yo hice, no me permitió ver si tienen algo elaborado, pero hay muchos documentos donde dicen las categorías que van a trabajar y hablan toda la parte de las necesidades básicas que hay, de vivienda, de educación, etcétera, salud, pero no se refiere ni una palabra a la categoría no alimentaria, entonces queda como una debilidad, sería como una suerte de señalamiento que se le hace a estos informes. Bueno, y aquí me di cuenta que ya para, ¿cómo se llama? Que dejé una, si no me equivoco, una filmina en medio que era la que tenía que continuar. Se me movió cuando vamos a recuperarla en breve. Bueno, la pobreza y su vínculo con la canasta básica, creo que yo la había anunciado. Y aquí tenemos el concepto, la categoría de líneas de pobreza, que es un umbral o una suerte de límite o frontera, podríamos decir, de ingreso per cápita para determinar el nivel de pobreza monetaria de los hogares. Y otra vez la zona de referencia es urbana y rural. El INED determina dos umbrales. Uno, la línea de pobreza, que clasifica un hogar como pobre o no pobre, con un mínimo del monto requerido para satisfacer necesidades básicas, alimentarias y no alimentarias. Ahí vuelven a aparecer esas dos o esa categoría que estaba cuestionando. La otra es la línea de pobreza extrema. Bueno, esta define si un hogar está en pobreza extrema, como se entenderá, pero también es un umbral que corresponde al costo per cápita mensual de la canasta básica alimentaria. Digamos que este sería la línea de pobreza extrema, es el indicador o la categoría social que utiliza el INET para crear o para homologar, podríamos decir, la canasta básica alimentaria a este sector social, sobre todo, porque estaría siendo correspondiente con el costo per cápita mensual de la canasta básica alimentaria. E igual usar la forma de estratificarlo por zona urbana y rural. Bueno, podemos notar de la relación directa que hay entre línea de pobreza extrema y costo per cápita mensual de la canasta básica alimentaria, eh, algunos, eh, algunos conceptos que ayudarían a explicarlos desde la sociología, ¿verdad? Porque el vínculo es estrecho. Y entonces acudimos a la categoría del conflicto marxista para un poco que deriva del modo de producción capitalista, ¿verdad? Para que los estudiantes lo tengan claro, donde las relaciones de explotación que se dan producto de ese conflicto entre clases burguesas y clases trabajadoras o obreras, como lo vimos en el taller, ¿verdad? Esa dialéctica entre clase burguesa y clase obrera, pues produce salarios bajos y
ahí está expresado un conflicto. Digamos que el conflicto en su forma más nítida se puede ver en relaciones de explotación, pero de una manera mucho más avanzada, más de emancipación, más de liberación de los grupos subalternos, lo veríamos con una categoría de lucha de clases, ¿verdad? Una lucha de clases que está en auge, por más que la hayamos invisibilizado con los análisis sociológicos o económicos de la ciencia, pero que yo diría obedece más a una tendencia, a una forma de mirar el mundo que a una realidad concreta de relaciones de contradicción y conflicto que hay en el capitalismo realmente existente, es decir, el que vemos todos los días. Ese capitalismo realmente existente está plagado de lucha de clase y a veces se trasluce de formas no visibles o que nos parecerán que son otros fenómenos aparte de la lucha de clases, pero que siguen estando integrados, como por ejemplo las guerras. Siempre hay en toda guerra ingredientes clasistas, como fueron la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y lo que se habla hoy de ojalá no ocurra una Tercera Guerra Mundial, pero también tendría ingredientes de clase. Entonces, no podemos separar o subsumir la categoría de clases sociales simplemente a huelgas, a lucha de las clases trabajadoras contra las clases explotadoras en las fábricas, eh, en las plantaciones agrícolas, sino también todo ese componente global de la contradicción que nos ha puesto el capitalismo, también sería lucha de clases. Es un concepto bastante amplio, complejo, pero llevándola al nivel de nuestras estructuras socioeconómicas, podemos ver una lucha de clases que produce unas clases concretas. En el caso costarricense podemos ver entonces una clase obrera, industrial, otra agrícola, pero también podemos ver subempleados, una categoría que usa el INEC para hacer sus análisis, ¿verdad? Por cierto, los subempleados, recogiendo el dato de este año, en Costa Rica rondan el 7%. Es decir, la gente que quiere trabajar más su tiempo completo, pero no puede, no encuentra forma de trabajar el tiempo completo y trabaja medios tiempo, un cuarto de tiempo, tres cuartos de tiempo, etc. Incluso a nivel profesional, a veces nosotros enfrentamos esas realidades de el subempleo. Y otra categoría que se puede derivar de este análisis marxista para comprender el vínculo entre pobreza y canasta básica son las capas sociales. Ustedes pueden ver ese concepto, jóvenes, en la, mm, en la antología, ¿verdad? Y lo pueden revisar, a ver, en la página 143, me parece interesante porque se refiere a grupos sociales desclasados que mantienen relaciones parasitarias generalmente con otras clases y que en cierta forma están al margen del sistema de clases. Vean qué interesante. Por ejemplo, se habla aquí de grupos marginales o lo que algunos llaman los excluidos. Aquí podríamos ampliar las categorías. Los desechables del capitalismo en todas partes son parte de este fenómeno de descomposición de las clases. O lo que aparecía en la infografía que tuvimos en el taller anterior, la categoría del lumpen proletario. Podríamos perfectamente acomodarla o agregarla dentro de esta categoría de capas sociales que tiene la antología del curso. De modo que vean cómo estas categorías que estoy mencionando sirven para comprender el fenómeno de la pobreza y su vínculo y su relación directamente proporcional, en este caso, con la canasta básica alimentaria. Vean cómo se cotejan, cómo se complementan. Y eso tiene una explicación sociológica, ¿verdad? Por eso ponemos ahí que estas capas, ¿verdad? O estos obreros, estas clases subempleadas, son dominadas, obviamente, en una estructura de conflicto o de diferentes accesos al poder
que se tiene porque el empresario, el burgués, tiene medios de producción y el obrero o el subempleado, la capa social o los trabajadores precarizados no tienen cómo enfrentar ese poder, ¿verdad? Entonces son dominados por la clase burguesa o dominante. Y nos fuimos a Weber tratando de recoger una categoría que también nos puede ayudar para ampliar el imaginario de la dominación política o de clase que establecen las clases burguesas, el concepto de legitimidad. Vean qué interesante, legitimidad, podríamos decir, legitimidad del orden social vigente que tenemos en este momento, nos ayuda a comprenderlo con el concepto de legitimidad. Es decir, cómo en el orden social que vivimos actualmente hay una ideología, hay una cultura, hay una religión, etcétera, hay unas prácticas culturales, relaciones sociales que legitiman o ese statu quo que yo llamo, pero que a la vez contienen el conflicto de clases que estaría planteado desde la mirada marxista, ¿verdad? De la mirada del conflicto y la lucha de clases. Entonces vean cómo están los contrapesos, podríamos decir, y que podemos encontrar en los teóricos de la sociología. Entonces aquí la legitimidad weberiana podría ser un concepto útil para entender por qué no pasa nada en las estructuras sociales de dominación de la clase dominante a las clases subalternas. Porque es que la gente, estando en precariedad, no tiene la capacidad ni los anhelos, ¿verdad? Las esperanzas de contrarrestar ese poder de dominación, eh, de generar procesos eh, digamos, de lucha más frontal para salir de los estados de explotación, de miseria, reivindicar derechos salariales, derechos laborales, por lo menos los que tienen la Carta Magna en el capítulo de garantías sociales. Ustedes ven trabajadores en Costa Rica del agro y de las clases urbanas o el sistema industrial, donde se producen procesos de explotación, de jornada larga de trabajo, de no pago de horas extras, y se mantienen las cosas como si no pasara nada. Un poco esa imagen, ¿verdad?, del trabajador del siglo XXI que siempre está cansado, contrario a la imagen que uno podía encontrar de un trabajador del siglo XX, siempre hablando de lucha, con una bandera de lucha y protestando. El trabajador del siglo XXI es un trabajador que simplemente aparece haciendo el simbolismo, trabajando las categorías simbólicas de gente cansada, agotada por el exceso de trabajo, porque no puede decir no al trabajo. Entonces vean cómo la legitimidad weberiana nos puede ayudar a entender por qué el statu quo se mantiene. Y por último, la canasta básica, ¿qué es? Bueno, una definición que tomamos del texto dice conjunto de alimentos seleccionados de acuerdo con su aporte calórico y su frecuencia de consumo en cantidades para satisfacer al menos las calorías diarias promedio de un individuo de una población específica. De ahí la separación, ¿verdad?, de canasta básica para el sector urbano y canasta básica para el sector rural. Ahora, ya para cerrar, ¿cuáles son los conceptos que podrían ayudar a entender toda esta trama que hemos estado planteando en esta filmina? Creemos que la categoría de división social del trabajo, otra vez categoría marxista, y las fuerzas productivas serían dos categorías que ayudarían a entender la lógica de la composición y del origen incluso de la canasta básica alimentaria. Ustedes se pueden ir a ver cómo una división social del trabajo
compleja como la del capitalismo produce estructuras sociales de clase también diversas, ¿verdad? Unas muy tecnologizadas, y ahí podríamos estar hablando de fuerzas productivas que utilizan altas tecnologías sofisticadas. Imagínense hoy eh, tecnologías de la inteligencia artificial, el uso de aparatos inteligentes, etcétera, que harían, o la impresora 3D, que es un símbolo de la cuarta revolución industrial que llaman algunos, estaría jugando parte en un tipo de fuerza productiva más sofisticada, una fuerza productiva muy cognitiva, dirán otros, y por otro lado, una división social más compleja. En cambio, en estructuras simples, como serían las empresitas nuestras de pequeñas, medianas o micros, ahí nos encontramos con unas estructuras eh, de división social del trabajo muy básicas y simples. Y por lo tanto, las fuerzas productivas que produce son simples. Lo podemos notar como se pone en el ejemplo del libro, ¿verdad? Una empresita o una finca de café. La estructura de división del trabajo que tiene, pues es sencilla, y de igual modo las fuerzas productivas que genera. Entonces vean que la tecnología se convierte entonces en un elemento catalizador para comprender cómo las fuerzas productivas en el capitalismo pues están modificando la fuerza de trabajo, las fuerzas productivas, y cómo también se va modificando la división social del trabajo. Claro está que para los países del norte, ricos o desarrollados, que llaman otros, está más, está más en la posibilidad de desarrollar fuerzas productivas y división social del trabajo más sofisticada, más elaborada, por el uso de tecnologías avanzadas. Y nosotros en las periferias del capitalismo seguimos todavía reproduciendo división social del trabajo y fuerzas productivas pues más modestas o incluso simples, ¿verdad? Sobre todo que somos más proveedores de materias primas para el capitalismo desarrollado que transformadores de materias primas. De ahí que pues tengamos que siempre estar considerando estas estructuras de clases empobrecidas, precarizadas, de capas sociales excluidas, incluso de desechables del sistema, que no tienen nada que ofrecer a la sociedad de mercado. Bueno, eso era lo que tenía para esta actividad o esta tarea, digamos, de la canasta básica alimentaria. Espero les haya servido de algo para apoyar la tarea que ustedes van a presentar. Que tengan muy buenas tardes.